Queremos usar el método de disco para encontrar el volumen del sólido generado girando la región limitada por I igual sin squared x I igual 0 exaneutones el intervalo cerrado de 0 a pi sobre el eje x. Mirando el gráfico aquí a la izquierda, esta es la región limitada. El gráfico azul es nuestra función I igual sin squared x. Rotamos esta región sobre el eje x, y nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido aquí. Al utilizar el método del disco, es útil dibujar un rectangular representante, donde girar el rectángulo sería el volumen aproximado de una rebanada de nuestro sólido. Como ejemplo, si utilizamos este rectángulo aquí, y rotarlo sobre el eje x, nos daría un disco que sería el volumen aproximado de una rebanada de nuestro sólido, puede ser esta rebanada aquí. Para encontrar el volumen utilizando el método del disco, utilizamos esta fórmula aquí donde el volumen es igual a pi x integral de r de x cuadrado integrado con respecto a x de a b, donde r de x sería el radio de cualquiera de los discos. Mirando de nuevo este rectángulo, aviso como esta longitud aquí sería r de x para este rectángulo, el cual sería el valor de la función sin cuadrado x. También aviso que el ancho de este rectángulo sería delta x. ¿Cuál es la razón por la que estamos integrando con respecto a x? Este disco es realmente un cilindro circular correcto que tendría el volumen de v igual pi r cuadrado h, que podemos ver en nuestra fórmula integral. Aquí el pi r cuadrado es r de x cuadrado, y 510 o delta x sería la altura o h del cilindro circular derecho. Tenemos toda la información que necesitamos para configurar nuestro integral. El volumen del sólido es igual a pi x el integral de sin squared x squared, integrado con respecto a x de 0 a pi. Ahora evaluemos esta integral en la próxima diapositiva. Aviso cómo podemos escribir el integral como sino a la cuarta x, pero porque tenemos un poder incluso del sine, debemos aplicar la fórmula reductor de poder andado aquí abajo donde sine cuadrado igual la cantidad de 1, cosine 2u dividido por 2. Para que podemos escribir esto como pi x integral de 1, cosine 2x dividido por 2. Este es un factor de sin squared, pero porque tenemos sin squared x squared, esto sería cuadrado bien y ahora tenemos que multiplicarlo. Aviso como nuestro denominador sería 2 cuadrados o 4. Así que vamos adelante y factor el 1 4, y escriba esto como pi 4x integral de. Tenemos 1, cosine 2x veces otro factor de 1, cosine 2x. Ahora vamos a multiplicar esto. Voy a hacer esto más abajo. Así que tendremos 4 productos. 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos 1. Luego tenemos cosine 2x, cosine 2x. Tenemos menos 2 cosine 2x y luego tenemos cosine cuadrado 2x. Así que puedo escribir esto como pi 4x integral de 1, 2 cosine 2x más cosine squared 2x. Pero ahora tenemos que aplicar la fórmula de reducción de energía para cosine squared 2x, que también se da a continuación. Aviso como doblamos el ángulo, también factoramos el 1 2. Tenemos más 1 2x la cantidad 1 más cosine 4x. Cosine 4x.
Let's go ahead and distribute. Vamos adelante y distribuimos el 1, 2 aquí y combinamos como términos. Aviso, aquí tenemos un y luego más 1, 2, para que sea 3, 2, 2 cosine 2x y luego tenemos más 1, 2 cosine 4x. Por supuesto, todos estos son de 0 a pi. And now we'll go ahead and Ahora vamos adelante y encontraremos el antiderivativo. Debemos realizar una sustitución U para encontrar el antiderivado del segundo y tercer términos. Para ahorrar un poco de tiempo, no voy a dividir esto en tres integrales separados, pero tenga en cuenta como para el segundo período si dejamos U igual 2x entonces diferencial U sería 2 de x, y por tanto, dividimos en ambos lados por 2. Aviso de que 510 es igual a 1, 2 a U, por lo tanto tendremos un factor adicional de 1, 2 cuando encontramos el antiderivado de este término. Y luego por tercer plazo si dejamos v igual 4x, 505 sería igual 4 de x. Si dividimos ambos lados por 4 aviso como 510 igual 1, 4, 505. Así tendremos un factor extra de 1, 4 cuando encontramos el antiderivativo de este tercer término. Tenemos pi 4x el antiderivado de 3, 2. Con respecto a x sería 3, 2x y luego tendremos 2 veces el antiderivativo de cosine 2x. Otra vez tendremos este factor adicional de 1, 2, tanto tendremos 1, 2 sin 2x, y luego más 1, 2x el antiderivativo de cosine 4x sería 1, 4 sin 4x. Y los límites de integración fueron de 0 a pi. Simplifique este más tiempo. Tenemos 3, 2x esto solo sería, sin 2x. Y aquí tenemos más 1, 8 sin 4x. Ahora evaluaremos esto en pi y 0 y luego encontrará la diferencia. Entonces, cuando x igual pi tenemos 3 pi 2. Aquí tenemos sin 2 pi que es 0, 0. Aquí tenemos sin 4 pi que es 0, más 0, y luego cuando x es 0 aviso, todos los tres términos serían 0. Así tenemos 0, 0 más 0. Así que esto funciona a pi 4 por 3 pi 2 así que la línea exacta de nuestro sólido sería 3 pi cuadrado divididos por 8. Además, obtenemos una aproximación decimal. Nuestra nueva medida es 3 pi cuadrados y luego tenemos que dividir por 8. Así que el volumen aproximado sería 3.7011. De nuevo, encontramos el volumen exacto como 3 pi cuadrado dividido por 8 y el volumen aproximado de 3.7011. Espero que hayas encontrado esto útil.